Bueno, hoy hablaremos del control digital, que como ya hemos dicho antes está muy, muy actual. El título de la jornada es Digitaliza y legaliza tu gestión horaria, el registro digital de la jornada laboral. Nada, hablaremos un poquito de cómo está ahora pues, jurídicamente sobre todo, y luego las diferentes empresas os explicarán pues, los diferentes software que tienen ellos para todo esto que parece que va a venir. Entonces, voy a empezar yo con lo que es la oficina Acelera Pyme de Femeval para que nos conozcáis. La oficina Acelera Pyme de Femeval está dentro de una red de oficinas Acelera Pyme que hay por toda España. Es un proyecto que puso en marcha Red.es a través del Ministerio de Digitalización. Hemos terminado ya con esta segunda convocatoria, estamos pendientes de empezar una tercera. Y bueno, podéis encontrar oficinas Acelera Pyme por toda España, bien a través de asociaciones de empresas como puede ser Femeval, también institutos tecnológicos, en Cámara de Comercio, y también existen o existían las oficinas Acelera Pyme rurales. ¿Cuál es el objetivo? Uy, venga, que me he ido para atrás. ¿Cuál es el objetivo principal de la oficina Acelera Pyme de Femeval, al igual que todas las oficinas Acelera Pyme que podéis encontrar en España? Bueno, pues es ayudar a las empresas a ser más competitivas utilizando tecnologías digitales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros intentamos que conozcáis todos los procesos de digitalización que hay dentro de las empresas, ¿no? Queremos ayudaros a que conozcáis pues, a diferentes empresas que os puedan ayudar en toda esa transformación digital, y para eso pues, hacemos diferentes eventos como el que estamos haciendo hoy aquí. Además de eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues intentamos dar información y asesoramiento en todo tema de digitalización. Tenemos una página web donde podéis ver todas las noticias de interés relacionadas. También enviamos una newsletter semanal, pues ampliando todos estos temas para que, sobre todo para manteneros informados. Además de todo esto, también tenemos un servicio totalmente gratuito, que es el servicio de diagnóstico en digitalización, donde un compañero nuestro, Pedro en este caso, va a vuestra empresa y hace un análisis detallado de cómo está la situación de la empresa y os dice pues, hacia dónde deberíais digitalizar pues, alguna parte de vuestra empresa. Como ya os digo, es un servicio totalmente gratuito y si luego queréis que vayamos a vuestra empresa, pues nos habláis y estaremos encantados de poder asistir a vuestra empresa y que nos expliquéis un poco pues, cuáles son vuestras incertidumbres y poder ayudaros en todo el proceso de digitalización. Queríamos aprovechar también este espacio para recordaros que dentro de FMVAL existe la asociación ABETIC, con los que colaboramos estrechamente. La mayoría de todos nuestros asociados de ABETIC son agentes digitalizadores del Kit Digital, y bueno, son empresas que al final os ayudan un poco pues, a todo este proceso también de digitalización y transformación digital. Os voy a hablar rápidamente de la ayuda más importante en digitalización para los que nos conozcáis, que es el Kit Digital. Está terminando ya, es verdad que queda escaso un mes, ahora mismo solo hay abiertas dos convocatorias, la destinada a segmentos de 0 a 3 empleados y las que son para comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones agrarias. Como ya os digo, termina ahora el 31 de octubre, no sabemos si volverán a ponerlo en marcha o alguna una cosa parecida, pero bueno, esta ayuda principalmente lo que intenta es ayudar, valga la redundancia, a las empresas pues, a poder llevar a cabo esta transformación digital. Es un bono que se pide a través de la página web acelerapyme.es. Cuando entréis en ella, si queréis solicitarlo, tenéis que rellenar un pequeño test de diagnóstico digital y en el momento que os contesten que os lo conceden, pues nada, simplemente tenéis que buscar a un agente digitalizador o un proveedor digital que os pueda implementar cualquiera de las soluciones que veis en pantalla. Bueno, hay desde sitio web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, factura electrónica. Hay un montón de soluciones digitales en las que poder emplear este bono. Es un bono que prácticamente todas las personas, todas las empresas que lo piden se lo conceden y nosotros invitamos a poder ayudar a las empresas en todo este proceso pues con una de las ayudas que está funcionando muy bien y que ya os digo que queda un mes escaso, pero todavía podéis solicitarlo.
Además de esta ayuda, una pincelada así rápida también para explicaros la ayuda ICO Red.es Kit Digital. Para todos los agentes digitalizadores y también empresas que hayan solicitado el kit digital, se puede ampliar este importe a través de los créditos ICO en cualquiera de las modalidades que se presten con los bancos que estén adheridos. Y por nuestra parte ya está. Simplemente pues recordaros que todos nuestros servicios de la oficina Acelera Pyme son totalmente gratuitos gracias a Red.es. Y nada, si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros en nuestra página web o app.femeval.es o correo electrónico o teléfono y estaremos encantados de poder ayudaros en toda esa transformación digital que intentamos llevar a todas las empresas que lo necesiten. Así que yo por mi parte termino ya y ahora doy la palabra a, creo que eres tú, Laura, primero. Pues nada, Laura continuará. Vale. Bueno, pues Valencia, castellano, igual Dona. Vale. Hablo en castellano porque no sé la gente que está conectada. Bueno, como os han comentado, yo soy Laura Moyá, soy abogada. Mi especialidad procesal es el derecho laboral. La verdad es que llevamos unos años bastante divertidos con los cambios normativos, pero bastantes años. Y justamente esta presentación o esta ponencia la dimos en el mes de junio en Guadassequies. Yo pensaba que la misma explicación me iba a servir y sí hay una parte que sí, porque son la de antecedentes, pero no la final, porque como de una semana a otra nos cambian el panorama, pues igual si esta conversación la hubiéramos tenido el lunes pasado o el martes pasado, os habría dicho una cosa que hoy nos serviría y ahora veréis por qué. Cuando estuve preparando un poco los antecedentes, siempre recurres a la parte normativa porque, bueno, es parte de tu trabajo. Pero claro, me llamaba la atención porque ves series como Velvet o similar y la gente fichaba y pensaba, bueno, pues si esto no estaba regulado. Bueno, pues en realidad no había ninguna obligación en aquel momento, no es una cuestión de la serie, sino que en aquel momento las empresas industriales sí llevaban un control de jornada. Esto venía motivado por la necesidad de controlar la productividad y controlar al trabajador, por supuesto, pero sobre todo de controlar la productividad, algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Es verdad que la flexibilidad está muy bien, pero sobre todo en aquellas empresas en las que vendes tiempo o vendes productos, necesitas controlar escandallos, tiempo de servicios, es importante controlar la productividad. Por lo tanto, el controlar el tiempo de trabajo, además de ser una garantía para los trabajadores, tal y como se pretende a nivel normativo, también es una posibilidad de que las empresas controlen el uso de ese tiempo y en qué momentos pueden mejorar esa eficiencia, ¿no? Entonces, tampoco es tan malo, aunque es verdad que la burocracia nunca nos gusta. Si nos remontamos a los antecedentes históricos, la primera vez que se reguló el registro de jornada fue en el año 80. En el año 80 lo que se pretendía era controlar las horas extras. Sabemos que las horas extras están tasadas, tienen un límite anual y la manera de controlarlo era registrándolas. La única obligación era registrar las horas extras. Posteriormente, con el tiempo, el primer sector que aplicó el registro de jornada generalizado fue el transporte, por los discos, el control de tiempos de conducción. O sea, no es algo nuevo el control de jornada, lo que ha ido es evolucionando la manera en la que controlamos esa jornada. En 2013 se obliga a registrar la jornada solo para los trabajadores a tiempo parcial. Y ahí hay un periodo bastante convulso a nivel jurisprudencial y de interpretación, sobre todo para los que estábamos en el sector jurídico, de cómo interpretabas esa obligación de registro, si solo era para los contratos a tiempo parcial o para todos los contratos. Y ahí pues estuvimos unos 4 o 5 años hasta que al final el Supremo dijo, no, la norma solo establece esta obligación para los contratos a tiempo parcial. Pero sí que es verdad que hubo mucho debate. Claro, en aquel momento las redes sociales no tenían el impacto que tienen ahora. De hecho, yo me acuerdo que Twitter en el sector jurídico empezó a despuntar un poco en 2014. Entonces éramos 4 gatos, abogados ahí en Twitter, que al final los conocíamos todos, pero bueno, aparte de postureo y demás, no había mucha información. ¿Qué pasa? Que ahora con las redes sociales, la tecnología, que está muy bien, el alcance de la información es inmediato. Entonces se genera un revuelo a 30 segundos vista de que hayan pasado las cosas que genera mucha inseguridad. En aquel momento, pues entre que se dictó la norma
el Supremo resolvió, pasaron 4 años, los abogados debatíamos o no debatíamos, tampoco había mucho revuelo, ¿no? En el 2019 sí que hubo una reforma importante de calado en el Estatuto de los Trabajadores, se introdujeron muchísimas cosas, pero así de tapadillo, porque la verdad es que nadie se dio cuenta. No recuerdo en aquel momento exactamente cuál era el fuerte de esa reforma, porque claro, la verdad es que no me viene ahora a la mente, pero en relación al registro de jornada, así de tapadillo, se introdujo que era obligatorio registrar la jornada. Por lo tanto, el registro de jornada no es algo que sea nuevo de ahora. Estaba obligatorio desde el 2019. ¿Qué pasa? Que no establecía la forma en la que se tenía que registrar esa jornada. ¿Qué pasa? Es válido el registro en papel. Y de hecho, en muchas inspecciones hay inspectores que siguen prefiriendo el registro en papel a efectos de verificar la veracidad de ese registro. ¿Por qué? Porque si tú coges a final de mes y pones día, hora y firmas con el mismo boli y al final siempre lo mismo, cuando llega al final la letra cambia un poco, pero se ve claramente que tú el registro de jornada lo has hecho en el mismo momento. Entonces, ahí es una manera en que la administración tiene para validar si ese registro de jornada es correcto o se ha hecho ad hoc para pasar una inspección. Entonces, para los gestores de ese control horario no es práctico porque el registro de jornada en papel al final te obliga a tenerlo que pasarlo entiendo, a un Excel para poder totalizar el total, no ir sumando a mano con una calculadora porque ahí es más fácil equivocarse. Entonces, esa seguridad jurídica del papel para la inspección no es práctica para el control. Después del 2019 pues bueno, ya no había más movimiento. ¿Qué pasa? Que como aquí en España, y sin entrar en ningún debate más, aprovechando que dictan una norma del volcán de La Palma o de la eficiencia energética, pues por lo bajín y en una disposición adicional te meten cualquier reforma laboral, pues claro, a veces no hay que estar solo pendiente en la normativa, de la normativa laboral expresamente, sino en otras normas que desarrollan otras cosas y aprovechan para meter reformas. Entonces, en una de estas reformas ya se hablaba del cambio de registro de jornada, pero no llegó a ningún avance más que lo que teníamos en 2019. En 2023, con la pandemia, bueno, no fue en la pandemia el 2023, pero con el 2020 y la pandemia y el teletrabajo, sí que se flexibilizó mucho y dentro de esa gente que se tenía que ir a teletrabajar a su casa y la manera de registrar la jornada, sí que estuvo muy en auge ese registro digital. Se desarrollaron, supongo que luego nos lo explicarán después la parte tecnológica, se desarrollaron muchos software que permitían ese control no solo de la jornada, sino de en qué estabas trabajando en ese momento. Y al final la Agencia Española de Protección de Datos tuvo que dictar en 2023 normas para el control de datos biométricos porque venían un poco ligados a ese control de jornada y cómo se registraba esta. Y ya en el 2025, dentro de la euforia política de vamos a reducir la jornada, pues aparte de la norma que pretendía reducir la jornada laboral, se introducía la modificación del registro de jornada. Esto no se le dio mucho bombo al principio porque es verdad que impactaba más el hecho de reducir la jornada laboral porque depende de convenios. Estamos hablando de 80 o 90 horas al año, que multiplicado por unas 100 personas al final que pueda tener una empresa mediana tiene mucho impacto. eh, pero había una reforma del artículo del estatuto que registra la jornada. Entonces, esa reforma lo único que decía era que el registro digital, que el registro de jornada tenía que ser sí o sí digital, que tenía que permitir la interoperabilidad y el acceso inmediato de la inspección de trabajo, representantes de los trabajadores y de las personas trabajadoras, que ahí se generaba un poco la duda de ese acceso inmediato cómo va a ser, porque la norma simplemente decía eso, y que tenía que garantizar la trazabilidad. Pues lógico, o sea, cualquier programa informático tiene que garantizar la trazabilidad. Es lo que te da también seguridad jurídica de los movimientos que han hecho, quién lo ha hecho y cómo lo controlas, ¿no? Y se quedaba ahí. ¿Qué pasa? Que hubo mucho revuelo de si esto entrará en vigor enseguida, no entrará. Pues no. O sea, lo que la norma establecía es habrá un desarrollo reglamentario y en todo caso entrará en vigor a los 6 meses. Con lo cual, si en junio hablábamos de, bueno, tranquilos, que si esto se aprueba, no pasa nada, todavía tiene que haber un desarrollo reglamentario por la dinámica que se lleva para desarrollar reglamentariamente, pueden pasar 3 años y estamos igual. No hagáis mucho
énfasis en cómo va a ser ese desarrollo tecnológico más que el sentido común de lo que cualquier programa informático o de tecnología tiene que tener, pero tampoco sabemos cuál va a ser esa interoperabilidad de acceso. ¿Eso qué quiere decir? Que la inspección puede desde su oficina decir, ¿me creas un usuario de la herramienta X para que yo entre y controle el horario? Pues hombre, estaría bien, porque realmente yo que veo cómo se registran las jornadas, cómo se queda la gente sin cerrar la jornada cuando se va y luego te aparece un registro de 48 seguidas, estaría bien que la inspección lo vea y le diga al señor trabajador, oye, que es que no cerraste la jornada, igual la empresa te puede sancionar porque yo te pongo los medios pero tú no cumples. Y además, si la inspección ya totaliza, comprueba, sería maravilloso, pero no es así. O sea, no se le puede crear un usuario por el acceso a información confidencial ni nos dicen cómo hacerlo. Y entonces, en junio yo dije, tranquilidad. La semana pasada hubo la votación que se conoce por el tema del registro de la jornada que decayó. Como eso decayó, también decaía la modificación del artículo 34. Pero no pasa nada, porque el viernes, a la 1:03 de un viernes, se publicó un proyecto de Real Decreto. Entonces ya dije, no, pues ya el fin de semana, como ya lleváis la dinámica de en el 2012 con la crisis, luego en la pandemia, pues tampoco pasa nada, os lo podéis leer. Menos mal que no era muy largo. Tampoco dice nada, ¿eh? O sea, lo único que dice es, ¿por qué lo hacemos vía Real Decreto? Pues por la urgencia, la necesidad de desarrollarlo, porque el artículo 34 está así desde el 2019 y lo que dice es que hay que desarrollar reglamentariamente cómo se registra la jornada. Vale. Hasta ahí, pues esa urgencia y necesidad tampoco la comprendemos, pero no pasa nada, es la dinámica habitual. ¿Qué es lo que viene a decir? Que hay que garantizar que sean las personas trabajadoras las que registren su jornada, no haya un tercero que lo registre, que se tiene que garantizar la trazabilidad de esos registros y, lo más importante, que se tienen que registrar todas las pausas. Hasta ahora, en la redacción del estatuto lo único que te obliga es a registrar el inicio y final de la jornada. Eso es verdad que a nivel de control te obliga a gestionar muy bien esas horas, porque si tú sacas el registro de jornada y resulta que la persona tiene registradas, me invento, 1.800 horas, tu convenio te dice que tiene que hacer 1.759, resulta que tú tienes que ir día a día descontando las pausas de comida, que a lo mejor si la persona hace un horario continuado y con una hora de pausa para comer, pero no está registrada porque no hay obligación, hay que descontarla. Y el programa a lo mejor no te permite descontar ese decalaje de horas. Ostras, pues es algo que a nivel de gestión, con independencia de la norma, estaría bien que los programas te permitieran establecer que si tu tiempo de descanso durante la jornada es de 1 hora, de 40 minutos, del tiempo que sea, de esas 9 horas que tú has fichado, te descuente esa hora. Y cuando tú saques el registro de jornada anual, no te aparezca ese exceso, porque cuando tú vas a una inspección, tú llevas todo y tienes que explicarlo. ¿Cómo explicas tú que fulanito para 1 hora, que el otro para 40, que el otro para media hora porque prefiere comer más rápido y claro, te está regalando media hora todos los días? Eso es difícil de controlar. Entonces, lo que dice este Real Decreto, este proyecto de Real Decreto, es que se van a tener que registrar las pausas. Por lo tanto, los programas van a tener que permitir o bien el registro de pausas o bien que tú puedas, no lo sé, ya veremos al final si esto prospera, que tú puedas establecer que hay una pausa de 1 hora o de 40 minutos o del tiempo que sea que no computa como tiempo de trabajo. Y luego otra cosa que también establece y que muchas veces las empresas sí que les piden a los programas es que seas capaz de establecer cuánto es tiempo de trabajo efectivo, el que no es tiempo de, que a lo mejor es tiempo de disponibilidad. O sea, pensemos en personas que a lo mejor hacen guardias pasivas, ¿no? De, bueno, pues resulta que yo soy un servicio técnico y que tengo que estar de guardia, fulanito está el sábado y el otro está el domingo, pero no es tiempo que va a trabajar, simplemente tiene que estar de guardia por si hay un aviso, pues como los médicos, los servicios técnicos. A lo mejor no hay ninguna urgencia ni nada que atender, que eso sí que sería tiempo de trabajo, y cobras un plus por simplemente estar pendiente por si llaman. ¿Vale? No es tiempo de trabajo. ¿Cómo registras eso? ¿Registras toda la jornada? ¿No la registras? Pues bueno, lo que dice es que el programa tiene que permitir que tú establezcas ese tiempo de disponibilidad como tiempo de disponibilidad. Las horas complementarias que se puedan registrar, las horas ordinarias, las complementarias y luego las extraordinarias en aquellos casos que ocurran, que cada vez son menos porque sabemos que hay un tope máximo anual y cada vez es menos habitual realizarlas
por no decir que hay convenios que directamente no te las permiten. Entonces, así es como está el proyecto de Real Decreto. Bueno, y que también dice que se establecerán, pero el Real Decreto no dice cómo, se establecerá la forma en la que la inspección o la representación legal o la palabra que utiliza es las autoridades administrativas a ese registro de jornada, pero no está desarrollado. Entonces, ya veremos si se desarrolla cuando se publique formalmente esa modificación del estatuto. De momento está en exposición pública desde el día 12 hasta el día 26 de septiembre y con toda probabilidad, pase lo que pase el 26 de septiembre, esto se publicará por vía de Real Decreto, por urgencia, por necesidad y demás. No cambiará mucho más que eliminar la facilidad que ahora hay en cuanto al papel y el resto de cosas, aunque nos podamos escandalizar, yo es que las veo un poco de sentido común y de buenas prácticas de gestión. Al final, si tú haces que la gente registre las pausas, tienes controlado a través del programa lo que son horas ordinarias y las horas complementarias, yo creo que eso mejora la gestión de las empresas a la hora de pagar las nóminas y, por supuesto, de enviar la información a las gestorías, que son las que muchas veces las elaboran si no tienes personal interno. Entonces, la tecnología facilita mucho la gestión. Más allá, no dice nada. No sé qué ocurrirá después del 26, si se publica porque se publicará, si vendrá algo más o no vendrá algo más, porque, pues bueno, ya sabemos que aquí de una semana para otra las cosas cambian. Y en ese punto estamos. El tema de la reducción de jornada, pues ya sabemos que se ha paralizado, no sabemos en qué estado está, pero tampoco era el objeto de la sesión de hoy. Pero bueno, como era una norma que venía asociada una con otra, pues sí que es verdad que en junio la comentamos, hoy ya directamente no vamos a entrar en el detalle, porque bueno, hablar de la jornada laboral es en cómputo anual, tampoco es semanal, es un promedio, entonces tampoco voy a entrar ahí. Y así es como está la norma. Cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Vale. Para que se pueda oír en el otro lado. Bueno. Hola, pues en relación a las pausas, por ejemplo, te pongo el ejemplo de los comerciales. Comerciales que cuando están trabajando y tienen una comida con un cliente, ellos no consideran que eso sea, o sea, al revés, consideran que es tiempo trabajado. Vale, no voy a entrar ahí porque el proyecto anterior con el de la reducción de jornada sí que establecía que se desarrollaría reglamentariamente para colectivos especiales. Entonces, la regulación de los comerciales va aparte. Vale. O sea, me refiero en cómputo general. Los comerciales tienen una regulación específica, hay tiempos especiales de trabajo y se supone que con el proyecto de ley, o sea, con el proyecto de reducción de jornada sí que iba a haber especialidades para eso, igual que, por ejemplo, personas que trabajan a turnos, sector mercante, aeronáutico, agricultura. Se suponía que esto debería de tener sus propias especialidades. Con el Real Decreto no dice nada respecto a jornadas especiales. Vale. Por lo tanto, tú irás a la regulación del tiempo de trabajo en las jornadas especiales, que hay una normativa del año, no me acuerdo cuándo, pero vamos, de antes del siglo XX. Específica Sí, para sí, hay esto. una regulación específica para el tiempo de trabajo para jornadas especiales. Entonces, la jornada se registrará y se considerará tiempo de trabajo lo que en función de esa normativa específica se establece. Entonces, no voy a entrar en el tema de los comerciales porque es una cuestión aparte. Gracias. Dos preguntas a título particular porque me están pasando. A ver, y yo tengo dos personas a tiempo parcial y ellos tienen un horario, no pago horas extras porque no quiero que las hagan, pero la gente en vez de entrar a las 9:30 me viene a las 9:15, voluntariamente. De eso, eso luego en la jornada laboral, 15 minutos todos los días durante un año son muchas horas. Seguramente me voy a pasar las horas extras. ¿Eso cómo se come? Y segunda pregunta, nosotros trabajamos los domingos. Según el convenio, nunca puedo pagar un domingo porque hacemos 3 horas, pero bueno, los trabajadores quieren cobrar. No, yo quiero cobrar. Bueno, eso es una triquiñuela que hacemos porque, bueno, no le vas a decir al trabajador que no.
Voy a hacer Pero como que no te he escuchado y que no se ha grabado en el no, fondo. pero es que es así, es que, a ver, o sea, no podemos ser más papistas que el Papa. O sea, hay una serie de cosas por la tradición o por las necesidades particulares de un trabajador, pues las cosas las cambiamos porque interesa. Bueno, el tema es el siguiente, claro, si ellos me trabajan 3 horas, según el convenio, luego les tengo que dar el doble de horas. ¿Eso luego qué? Oye, pues venid tal día y no fichéis. ¿Eso cómo se come? A ver, supongo que No, vas a pero eso me entender que no imagino te que nos puedo pasa a contestar a todos. eso. Me imagino que nos pasa a todos. A O ver, sea, yo no te puedo contestar a eso, vale. ¿vale? Esa es la primera. Después, estamos hablando de registrar la jornada, no del tiempo de trabajo en general, que es mucho más amplio. El tiempo de trabajo es desde que empieza la jornada. Si tu jornada empieza a las 9:30 y te pasa a ti y te pasa al operario de fábrica que llega antes para cambiarse tranquilamente, a hacerse el cafenet y la charraeta con los amigos y llega 15 minutos antes. Le pasa al que tiene una tienda de maquillaje y las chicas van antes porque así se maquillan porque quieren. Eso no es tiempo de trabajo. Y lo que hay que tener es pautas para que la gente entienda que es tiempo de trabajo. Si tú llegas antes para cambiarte y asearte, eso no es tiempo de trabajo y está establecido. O sea, el tiempo de trabajo empieza desde que empieza tu turno. Si tú abres la librería a las 9:30, el turno empieza a las 9:30. Otra cosa es que tú les dijeras, no, hay que ir antes a las 9 porque hay que hacer inventario, porque hay que revisar stock obsoleto que hay que sacar y que hay que hacer devoluciones. Bueno, su jornada empezaría a las 9, aunque la apertura al público fuera a las 9:30. Pero eso es una cuestión que tú tienes que explicar a las personas que trabajan allí. Y después, respecto a los domingos y festivos, hay una normativa que te dice cómo se retribuyen los domingos y festivos y el convenio te establecerá lo que corresponda. Si tú abres los domingos, por mucho que el convenio diga los domingos no se trabaja, si es horario comercial, tú estás trabajando un domingo, la persona trabajará, lo fichará y se pagará como un trabajo en domingo y festivo, que si es o con un complemento o con una devolución de esas horas, con un incremento del 1,75 o del doble, pues tendrás que respetar lo que te dice el convenio. Nunca hay que pagar un domingo. No, no te Queda- puede decir eso. Vale, exacto, pero te está diciendo, tú ese tiempo lo tienes que pagar al doble, en descanso al doble, y eso es lo que tendrás que hacer. No lo pagas, pero lo devuelves al doble. Ahora, otra cosa es que tú individualmente quedes con las personas de, bueno, ya que es domingos, voy a dar un plus porque yo quiero, no porque me obliga el convenio. Ahora, ese plus obviamente tiene que estar reflejado en la nómina y cotizado. No te puedo decir otra cosa. ¿Vale? Pues nada. Dejo a... Bueno, buenos días a todos. Soy Tono del Departamento Comercial de INEL. Muchas gracias a todos, bueno, a Coeval y a FEMEVAL y al Ayuntamiento de Aielo. Y nada, vamos a presentar el control del programa de control de presencia de INEL, que es un software nuevo de gestión horaria y control de presencia. Vale. Bueno, ¿cómo funciona nuestro programa? Se va a basar en una app que será una solución en la nube que lo que intentamos es provocar una especie de revolución revolución bueno, una modernización dentro de lo que es la gestión horaria y la gestión empresarial. Bueno, pues como ya he comentado, se basará en una app web que estará alojada dentro de nuestros servidores. Con esto, pues, nos ahorramos un poco de desplazamientos también, tema de desplazamiento hacia realizar futuras instalaciones, actualizaciones o ante cualquier avería, pues podremos actuar de forma remota. Y continuando un poco con el emblema de sostenibilidad que nos caracteriza.
En cuanto al funcionamiento del software, hemos pensado en un software adaptado a cualquier empresa. El funcionamiento es un funcionamiento básico, como el que tenemos hasta ahora, pero más modernizado. Se recogerán los fichajes, se producirá una lectura de estos fichajes por el equipo de recursos humanos. Estos fichajes se introducirán en el software y se podrán gestionar. Y una vez los tengamos todos gestionados, pues podremos emitir informes donde saldrán pues, las horas trabajadas, las horas extras, las horas que le queda por trabajar a un empleado. ¿Cómo funcionará? Pues bueno, hasta ahora hemos venido funcionando con fichadores físicos, que es algo que no vamos a dejar de lado, porque creemos que tenemos muchos clientes que han realizado una inversión y queremos que esa inversión pues, les sirva en el futuro. Por tanto, este nuevo software, mediante una pasarela, se adaptará a los fichadores que ya hay existentes para poder seguir operando con ellos. Por otra forma, de otro lado, queremos un poco avanzar hacia el futuro y desligarnos de los fichadores y, bueno, desligarnos de fabricantes de fichadores. En este nuevo software se podrá trabajar con dispositivos Android, donde se creará un fichador general para toda la empresa, o bien fichadores individuales para cada trabajador, desde los cuales podrán realizar los fichajes, siempre con una geolocalización exacta para saber desde dónde nos están fichando. Pues tema comerciales, por ejemplo, operarios que tengan que realizar alguna instalación, electricistas dentro que se desplacen a una obra para trabajar, pues tendremos la geolocalización y sabremos en todo momento desde dónde nos han podido realizar este fichaje. El programa tendrá una gestión inteligente de turnos y calendarios, se podrá personalizar muchísimo. Por ejemplo, se podrá personalizar tanto como por empleado o por sección. Quiere decir que si una sección entera de nuestra empresa nos hace, por ejemplo, esta semana el primer turno, semana siguiente segundo turno y a la otra la tercera, se podrá ligar al calendario y saber de un vistazo toda la planificación anual de cada trabajador. Cuándo hará el primer turno, cuándo el segundo, si se produce algún cambio lo podremos reflejar ahí también. Y de un vistazo simple, tanto el empleado como el Departamento de Recursos Humanos podrá tener una visión de lo que será la programación anual de trabajos. Se tendrá una visualización clara, como ya hemos dicho. Aquí podréis ver en la imagen que se ve un poco pequeña, pero los turnos serán configurables tanto por semanas como por días. Es decir, nos hemos encontrado con algún problema, por ejemplo, en clientes de hostelería, que a lo mejor lunes y martes no abren. El software que teníamos antes no permitía esta configuración tan exacta de turnos por días y es algo que ahora vamos a solventar. Se podrá programar un horario para cada día de la semana, para cada trabajador y todo muy individualizado y muy personalizado para tener un reflejo real y veraz de lo que está haciendo cada uno de nuestros empleados. Por último, también, bueno, el control de incidencias. Es algo que, bueno, tendremos la posibilidad de configurar distintos eventos, aparte de la entrada y la salida, que es lo que hasta ahora pues se ha venido realizando, ¿no? Pasas la tarjeta, fichas o bien marca el fichador entrada o bien marca salida. Con las incidencias que queremos, queremos solventar este problema que, por ejemplo, lo que se estaba comentando de que se tienen que realizar, marcar todas las paradas que realice un empleado. Se podrán crear incidencias, parada de desayuno, vuelta de desayuno, salida al médico. Con todo esto saldrá reflejado en el informe y un poco se aligerará el trabajo de recursos humanos y habrá una comunicación más entre departamentos más exacta. Porque, por ejemplo, al emitir un informe, pues se sabrá que el trabajador X hoy ha hecho 4 horas porque las otras 4 ha salido al médico. Tendremos también la posibilidad de adjuntar informes médicos y justificantes dentro de la casilla de cada empleado para que se pueda visualizar todo de una. Bueno, esto es un poco lo que hemos comentado del tema de las incidencias y aquí os mostraría pues cómo quedaría una tabla de recogida de fichajes. Por ejemplo, tendríamos que el día 7 del 8, el trabajador con código tal, dentro de este fichador, ha hecho un fichaje personal. Bueno, el tipo de fichador personal. ¿Qué quiere decir esto? Habrán dos tipos de fichadores. Si somos una empresa que cada empleado le hemos dado un dispositivo Android como un móvil para su trabajo, pues podremos meter la aplicación y el fichador, la aplicación y el fichador dentro de
dentro de este dispositivo Android, o si no, podremos tener un dispositivo Android general con un fichador general para cada empresa, donde cada empleado introducirá su código y a partir de ahí tendrá dos tipos de evento, entrada, salida y las incidencias que hemos comentado. También introducimos una nueva novedad, que no se podrá realizar un fichaje de entrada sin uno de salida y uno de salida sin uno de entrada. Con esto, pues, solucionamos, por ejemplo, los turnos de 48 horas que ha comentado antes Laura. Cuando hay un olvido de fichaje, pues no podrá pasar, porque si tú sales del trabajo sin fichar, al día siguiente el programa no te dejará fichar. Tendrás que marcarlo como una incidencia, ¿vale? No será un fichaje, no será un fichaje natural, sino que será un fichaje manual. Se marcará como una incidencia y en esa incidencia y estará clasificada. Bueno, habrá dentro de incidencias tendremos diferentes clasificaciones. Una de ellas será ayer no fiché. Por ejemplo, eso ya a petición de cada empresa se podrá crear. Con toda la información recogida y todo gestionado, todos los fichajes correctos y, en este caso, arreglados, ¿vale? Por ejemplo, pues las incidencias que queden todas claras y que el Departamento de Recursos Humanos lo tenga claro, se podrán sacar informes detallados, que es lo que al final mostraremos a la administración. Estos informes mostrarán un histórico completo, se mostrará un control de horas extras y también, gracias a las incidencias, pues se podrán gestionar las ausencias o los retrasos en este caso, o las salidas al médico. En cuanto a futuro, estamos pensando, bueno, se está desarrollando un portal del trabajador que todavía no está instaurado, pero para un futuro estará, desde el cual el trabajador podrá acceder a su histórico de horas, incluso pedir vacaciones, cambiar turnos y un poco interactuar con el Departamento de Recursos Humanos vía telemática sin necesidad, pues, de concertar una reunión con ellos. También tenemos la conexión con la administración, que es algo que está pensado, pero no se ha desarrollado todavía, porque, como bien nos ha comentado Laura, no hay unas pautas claras por parte de la administración, pero es algo que está pensado y el programa está diseñado y listo para que en el momento se saque, pues se saquen las directrices, pues poder actualizarlo y poder conectar con la administración de la manera más transparente posible. Y nada, ¿por qué elegir nuestro programa? Porque gracias a la gestión inteligente se producirá un 40% menos de errores, se ahorrará por parte del Departamento de Recursos Humanos un 60% de tiempo y producirá a las empresas un 100% de satisfacción en el aspecto de la gestión horaria. Y un poco, pues eso es por encima el nuevo software que vamos a sacar. Nada, daros las gracias por la atención y aquí tenéis datos de contacto. Pues muchas gracias, Tono. A ver, vamos a continuar. En este caso, con la empresa Bave Tecno. Perdonadme que antes no hemos compartido la pantalla y no habéis visto la presentación, los que estáis en Zoom, pero la pasaremos también por correo electrónico a todos los inscritos y asistentes, así que no os preocupéis. Pues, a ver. Uy, ya lo tienes. Gracias. Sí, yo me lo paso. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias al Ayuntamiento, a Coeval, a FEMEVAL por la invitación. Para los que no sepáis, yo soy Fernando Bas, de Bave Tecno. Ya está. Por hacer una introducción muy breve, Bave Tecno lleva 11 años en el mercado. Somos una empresa informática, especialistas en redes, en sistemas y llevamos el mantenimiento informático de las empresas. Dentro de nuestros departamentos, dentro del departamento técnico, en nuestros ámbitos laborales, en el departamento de sistemas damos soluciones de control de presencia. Y aunque habitualmente trabajamos con diferentes fabricantes, en esta ocasión, para la presentación, hemos apostado por ZKTeco. Es uno de los fabricantes más formales o más completos que trabajamos. Tiene unas soluciones muy versátiles. No me atrevo a contestar a la pregunta de si es obligatorio o si necesitan las empresas un sistema de software. Yo creo que la Aurora ya lo explica muy bien. Pero desde luego es una herramienta, un aliado para el empresario. Nos ayuda mucho a registrar las horas. Tenemos el histórico. Tenemos mucha trazabilidad a la hora de decidir, de escandallar. Nos ayuda a hacer una gestión eficiente, ¿de acuerdo? Es un aliado y una herramienta para los recursos humanos. Y también
consideramos que nos da un ahorro de costes, ya que la gestión y el tiempo está mucho más, se hace una gestión mucho más eficiente. Dentro de las 3 soluciones que voy a presentar, que no son las únicas que ofrece el fabricante, apuesto por un fichador físico, una solución de aplicación móvil y una solución híbrida. No quiero entrar tan al detalle en cómo funciona la herramienta o en qué soluciones resuelve, porque es una herramienta muy versátil. Entonces nos gusta estudiar cada caso y atender las necesidades de esa empresa para ver cómo les podemos ayudar. En primer lugar, el fichador físico es una herramienta que todavía se utiliza muchísimo, ya que en diferentes escenarios es la solución más interesante. Desde luego reduce olvidos y despistes porque siempre los ubicamos en zonas estratégicas, en la entrada a planta o a oficinas. También tenemos una gestión centralizada, es decir, que si tenemos diferentes dispositivos, aunque los tuviéramos realmente en diferentes sedes, podríamos hacer una gestión centralizada de los datos. De manera que puedo tener uno en entrada a planta, uno en entrada a oficinas, y si tuviera un almacén en otra población, podría tener otro, y luego gestionarlo de manera centralizada. La instalación es muy sencilla, la puede realizar prácticamente cualquiera, no la configuración, la instalación. La conexión es muy flexible, no requiere de hacer una instalación previa, por eso es tan simple. Es simplemente un anclaje a pared que tenga toma de luz y que tenga una buena conexión Wi-Fi o que llegue un UTP. Y es realmente versátil. No he querido poner aquí, lo he puesto después, el tema de huellas, por lo que hemos comentado, que también lo permite y lo contempla porque son fabricantes internacionales y tienen presencia en muchos países. Lo que estamos resolviendo, la manera que estamos resolviendo ese problema ahora es con tarjetas RFID o con llaveros o con códigos PIN. Seguidamente, la solución de aplicación móvil resuelve todo lo que esta solución no puede hacer, y es que hay mucha gente que trabaja fuera de la oficina o que dan servicio técnico y su jornada empieza en casa del cliente o que viajan. Entonces, ¿cómo resolvemos todo esto con una aplicación móvil? Tenemos toda la gestión desde la nube, con lo cual no hay que hacer inversión en hardware. Es un licenciamiento anual, es realmente económico. Es multidispositivo, Android, iOS, nos da igual fichar desde la tablet, desde el móvil. Podemos fichar desde donde queramos entrando al portal con nuestras credenciales. Y tenemos una gestión en tiempo real. Desde la consola de administración podemos saber si acaban de fichar, lo podemos comprobar, podemos tener una gestión en tiempo real. Controlar todo lo que han hecho los compañeros y detectar los errores. También contempla una función de geolocalización, que lo que hace es cuando la persona ficha, graba la ubicación de donde ha fichado y entonces podemos comprobar si hubiera alguna incidencia que realmente se ha trabajado correctamente. La gestión es súper sencilla, es un panel bastante minimalista, con las funciones muy claritas. Y también tenemos avisos automáticos. Estas incidencias de 48 horas que has comentado tú, bueno, pues cuando hay incidencias, informa al Departamento de Recursos Humanos y es muy facilito de subsanar. Sí que permite modificar, si hay un error, esos fichajes, pero por supuesto queda registrado en los logs, en los registros de uso, que se ha modificado manualmente ese registro. Es decir, que de cara a una gestión interna se puede modificar y cuadrar conforme nos interese. Si hubiera que aportarlo a una inspección, sí que quedaría claro que se han modificado manualmente los registros. Sí. Vale. Te lo digo por Sí, lo de dime. la modificación de registros, ¿vale? Eso pasa y si una persona obviamente no ha estado trabajando 48 horas, pero es que se olvidó fichar la salida de hace 2 días y a lo mejor avisa a Recursos Humanos y dice, oye, que me olvidé de fichar, pero a mí no me deja modificarlo, Sí. porque solo el usuario administrador lo puede modificar. Claro, a efectos de la inspección, cuando tú llevas los logs, lo que aparece es que la persona X de Recursos Humanos o del administrador de la empresa o quien sea con usuario administrador es el que ha modificado esto. Se podría incluir como un ticket, ¿no? En vez de que sea el trabajador el que envía un correo electrónico que muchas veces no se encuentra, si esa incidencia salta, que te permita crear un ticket por parte del trabajador de, oye, me he olvidado de fichar, solicito la modificación, pero dentro del propio programa para que quede registrado esa incidencia. Exacto. Bueno, Lo digo por la trazabilidad muy bien, porque sí. pase lo que pase, con el desarrollo normativo, la realidad es que tú tienes que probarle a la administración las cosas.
Entonces, a veces es difícil si llega por un correo, porque a veces ni siquiera es un correo, es un WhatsApp No, o una llamada. te lo digo. Claro. Muy bien. Bueno, diferentes cosas. Este sistema tampoco nos va a permitir fichar una entrada si no ha habido una salida, con lo cual esas 48 horas tendría que ser un escenario muy ideal de viernes por la tarde hasta lunes. Y sí, no, lo sé. Me pasa a mí también. Y todos los días. Sí que pasa. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo vemos muy habitualmente? En el descanso de la comida. Puedes configurar jornadas partidas y hacer que la jornada sea de 8 a 2 y de 3 a 5. Y claro, cuando van a entrar a las 3 y resulta que no habían salido a las 2. Entonces sí, la herramienta te permite dejar un comentario de no he fichado porque se me ha olvidado o porque lo que sea, ¿no? De tal manera que quedaría registrado que es el usuario y necesita poner ese comentario para poder volver a fichar. Entonces queda registrado que es el usuario el que notifica que ha habido un error en la fichada. De todas formas, antes has dicho, y me ha gustado mucho, que aquí se trata de sentido común. Yo no soy inspector, pero yo entiendo que si el inspector acude a la empresa, ve que hay un sistema electrónico implantado, ve que la gente está fichando y que hay 4 errores, no los va a tener en cuenta. Va a tener en cuenta que se ha implantado la norma. Bueno, hay de todo, pero eso sería lo normal, ¿no? Eso sería lo normal. Yo quiero pensar que si el sistema está bien implantado, ¿no? Bueno, al final lo que hay que hacer es implantar la solución y usarla. Si hay 3 errores puntuales y se han subsanado, entiendo que no es tan grave, ¿no? Ya por rematar, la solución híbrida combina las dos primeras soluciones. Es decir, yo puedo tener mi equipo comercial fichando en la aplicación o mis transportistas con los camiones sirviendo mercancía fichando en la aplicación y todo el resto del equipo fichando en el dispositivo físico. Y puedo combinar las dos soluciones. Y esta es la mejor forma de trabajar para mí, porque es que coge lo mejor de cada una. Tenemos este servidor web para controlar los fichajes y tenemos los fichajes físicos que la gente tiene que pasar a tarjeta, que no se le tiene que olvidar, etcétera. La versatilidad es la que más versatilidad nos da. La geolocalización es muy potente también, también está habilitada en el sistema híbrido. Al final, el sistema por tarjetas a nosotros nos gusta más que el sistema por pins, porque sí que nos hemos encontrado en algún caso que alguien ha dicho, oye, fíchame que no llego, mi pin es tal. La tarjeta en teoría la lleva la persona encima, también se pierde muchísimo, pero bueno. Y además estos sistemas, ZKT en general y Ambit y otros fabricantes, tienen muchas más soluciones y esto puede estar también muy relacionado con el acceso a ciertas zonas de la empresa, pues a la nave o tal, porque pueden tener controles de acceso y estar todo gestionado y gobernado desde la misma plataforma. Y bueno, si tenéis alguna pregunta más. Perfecto. Pues nada, si no tenéis ninguna duda, lo vamos a dejar aquí. Dar las gracias de nuevo al Ayuntamiento de Aielo de Malferit por esta jornada de hoy y a Coeval. Nosotros seguiremos haciendo jornadas de este tipo, pues bueno, para, como ya os he dicho antes, ayudar a las empresas en todos estos procesos de digitalización. Gracias también a los ponentes, a Laura, a Tono y a Fernando. Espero que hayáis visto un poquito de todo lo que pasa ahora o lo que va a pasar y también las soluciones que podéis implementar en vuestras empresas. Como ya os he dicho antes, os enviaremos también las presentaciones de ellos para que las tengáis también por correo electrónico y la sesión está grabada, así que también podréis verla si queréis. Ah, una pregunta por ahí. Espera, voy. Bueno, Ah, buenos días. pues entonces seguimos. Agradecer a Coeval como organizadora, los ponentes, Laura y todos los técnicos. Yo tenía una pregunta muy concreta y es para Tono. Y es sobre esta aplicación nueva, si contempláis multitenant, es decir, multicib o varias empresas. Porque nos encontramos realidades de holding de empresas y tienen 2, 3 empresas, trabajadores repartidos en varias empresas. ¿Tendría que adquirir varios módulos o la misma inversión serviría en este caso? Pues todavía no tenemos definido al 100% el sistema de monetización, pero está pensado para monetizar por trabajador. Por tanto, si una empresa tiene
100 trabajadores y la otra 150, pues entendemos que se crearán dos usuarios, uno con un pago por 100 trabajadores y otro por 150. Se podrían gestionar todas desde el mismo software, así que no habría problema. Lo que sí que se tendrían que crear dos usuarios, un usuario como cada empresa. Entiendo, gracias. Tenemos más preguntas por aquí. Bueno, sí, un poco también me ha dirigido esta pregunta a Laura. Cuando ha comentado ella de los registros de la jornada, al inicio y al terminar, hay ciertas empresas con ciertas actividades que ejercen su actividad fuera del centro de trabajo, es decir, que hay un desplazamiento itinere. Entonces ahí el registro de la jornada, ¿cómo se tiene que realizar? ¿De manera presencial, por tarjeta o cómo? Porque hay, por ejemplo, un tiempo de ida y de vuelta y de regreso al trabajo. Es simplemente aclarar ese tema. El registro va a ser digital, sí o sí. O sea, se apruebe el Real Decreto o se aplace a 6 meses vista, pero va a ser digital. Entonces, de la misma manera que ahora estás registrando a lo mejor en papel, en digital, que tú quieres controlar lo que es tiempo de desplazamiento. A ver, por ejemplo, las personas que van a limpieza de distintos locales, esto sí que está resuelto, que el tiempo de desplazamiento es tiempo de trabajo. Entonces, si tú quieres tenerlo controlado simplemente por tema de productividad, puedes permitir que la persona registre el tiempo de desplazamiento por tener controlado eso. Pero a nivel normativo es tiempo de trabajo y la persona empezará a fichar a las 7 de la mañana cuando empiece en el primer punto de servicio y acabará pues a las 4 de la tarde o a las 5 a la hora que acabe o el tiempo que tenga. Pero ya te digo, si tú quieres, a ver, por gestión, lo ideal sería que el tiempo de desplazamiento lo establecieras como desplazamiento, porque también te permite a ti sacar costes. Pero bueno, la norma no lo exige como tal. O sea, es tiempo de trabajo y tendría que estar registrado como tiempo de trabajo. Perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Por Zoom hay alguna pregunta? Es el momento. Pues nada, pues ahora sí que sí. Pues nada, ahora sí que terminamos. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.